Hola, buenas tardes. Bueno, lo mío va a ser cortito, simplemente para darles la bienvenida, manifestarles que este programa de Nuevos Investigadores es uno de los que más nos entusiasma, más nos gusta, porque es una manera de acercar a los más jóvenes a la Biblioteca Nacional, por un lado, y por el otro, empezar a darles las herramientas para que este lugar entiendan que es de todos y es de ustedes y lo pueden usar y lo pueden aprovechar de formas que por ahí hace unos meses, cuando todo esto arrancó, no imaginaban, y hoy se dan cuenta de cuánto potencial y cuántas cosas tenemos para ofrecerles desde todas las áreas de investigación, no solo libros. Uno cuando piensa en una biblioteca piensa que solo hay libros, bibliografía, y aquí también tenemos archivos, documentos, mapas, fotos, videos, audios, un montón de herramientas para que ustedes investiguen sobre determinados temas que proponemos cada año. Este año fue Historia de las Mujeres, que un poco lo que quisimos hacer es aprovechar una de las muestras más importantes que hicimos este año, que se llama Emancipadas, o Emancipades, si quieren, que tiene que ver con todas las conquistas que han tenido las mujeres argentinas, las luchas y los esfuerzos que han tenido que hacer para lograr llegar a este momento en que empieza a sonar y a ser visible mucho más estas batallas y estas conquistas que todavía persisten, ¿no? Y hablamos de mujeres que han destacado en el ámbito de la cultura, del arte, de las ciencias, de la política, de las ciencias sociales, en fin. Un poco fue la idea de esta muestra que ustedes ven aquí cuando salen del auditorio, poner de manifiesto esto, y se nos ocurrió que este año el programa de Nuevos Investigadores podía ir en paralelo y seguramente los trabajos que se han ido presentando desde esta mañana y los que van a continuar presentándose esta tarde nos van a abrir los ojos y nos van a hacer descubrir muchas cosas que incluso investigadores con más experiencia no han visto o por ahí se les escaparon. Así que lo que ustedes nos pueden enseñar a nosotros también es muy importante. Bueno, dicho esto, les doy la bienvenida y les agradezco mucho la participación que han tenido este año. La repercusión del programa ha sido mucho más auspiciosa, ha sido mucho más participativa y eso nos pone muy felices. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Plana, soy director de investigaciones de la Biblioteca Nacional. Junto con Ezequiel les doy una vez más la bienvenida a la institución. Les agradecemos enormemente la participación que han tenido a lo largo de todo el año en el programa Nuevos Investigadores, un programa que ya cuenta con varios años como antecedentes. Todos los años se ha procurado renovar la convocatoria. En este año, como bien señalaba Ezequiel, ha sido Historia de las Mujeres, que fue en parte un proyecto institucional ligado a la muestra que tienen aquí en la sala del primer piso. El programa, como les decía, cuenta con varios años. Siempre la idea es una sola, aún con las diferencias que hay entre las convocatorias anuales de distintas temáticas. Esta idea fundamentalmente es invitarlos a recorrer la biblioteca, a ponerse en contacto con fuentes documentales y a conocer el acervo de la institución, por un lado, y por el otro lado, reforzar metodológicamente aquellos que los estudiantes en el curso de los que están ustedes, cuarto y quinto año, ven en materia de investigaciones en ciencias sociales y humanidades, que es, por cierto, el fondo más importante que tenemos en la institución en cuanto a patrimonio bibliográfico nacional. En ese sentido, cada una de las convocatorias, como ustedes ya saben, no me voy a explayar demasiado en esto, procuramos brindar una serie de talleres metodológicos de muy distintos tipos. Algunos más bien técnicos para aprender cuestiones relativas al citado, a propiedad intelectual, a ética del uso de la información y demás, y otro metodológico en sentido estricto referido a
cómo plantear un tema de investigación, cómo convertir ese tema de investigación en una pregunta, cómo elaborar un escueto estado de la cuestión y, en fin, cómo desarrollar a partir de esas preguntas iniciales el proceso de investigación, cómo reconocer en las fuentes documentales, en revistas, en material de archivo, aquello que específicamente nos interesa y cómo convertir eso, cómo leer eso con la bibliografía. Este año, como comentaba Ezequiel también, la convocatoria ha sido muy auspiciosa. Esperamos que los próximos años también así lo sean. Vamos al final del programa, vamos a invitarlos también a participar para la convocatoria del año 2020. Este año hemos recibido una muy buena cantidad de trabajos que se empezaron a exponer hoy por la mañana y finalizarán por la tarde. Y esperamos también que próximamente hacer una selección de esos trabajos para publicarlos como lo hemos publicado el año pasado. En el inicio de este programa, del año 2019, tuvimos una invitada, una especialista en historia de las mujeres, como fue Valeria Pita. Ahora vamos a contar con la participación de otras dos invitadas al efecto, especialistas en el campo también del feminismo, de la historia de las mujeres y de distintas variables que atraviesan en esos campos, como son Mabel Bellucci y Alicia Gutiérrez. Con ellas vamos a compartir la próxima hora y hablar un poco sobre estos temas que tanto nos interesan, no solo por la construcción de un pasado, sino también por los debates que nos cruzan hoy en el presente. Dicho esto, cierro entonces y las invito a Mabel y a Alicia a participar de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel Martínez. Sí, ¿Cómo estás? Mabel Bellucci y Alicia Gutiérrez, como les comentaba, son dos especialistas del campo relativo a la historia de las mujeres, relativo a la historia del feminismo. Ambas tienen, para no ser muy extensos en las presentaciones, ambas tienen la particularidad, como tantas otras que participan de este campo, de tener en sus trabajos una doble filiación, una académica y otra militante. Y por ese lado quería hacerles, en este sentido, la primera pregunta. ¿Cómo a lo largo de sus trayectorias personales, de sus trayectorias en el campo de la historia de las mujeres y la historia del feminismo, que también está atravesado desde ya por las variables políticas, sociales, con sus múltiples anclajes, quería consultarles cómo construyeron a lo largo de sus trayectorias esa doble inscripción entre lo académico y lo militante. Si les parece, para arrancar. Como quieras. A ver. Si puedo sacar acá. Bueno, en principio, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación. Quiero hacer una pequeña aclaración. Mi nombre es María Alicia Gutiérrez. ¿Y sabes por qué la aclaro? Porque hay una gran investigadora que se llama Alicia Gutiérrez y nos viven confundiendo toda la vida. A mí me felicitan por lo que no me tienen que felicitar y a ella no sé cómo le va, pero bueno. Nada, un chiste, digamos, un detalle. Bueno, es como sumamente interesante la pregunta porque uno se tiene que ir como 40 años para atrás, que es un rato, ¿no? Porque para mí, que soy una académica de las ciencias sociales, me ha sido indisociable, absolutamente, el activismo de distintos tipos, no voy a hablar particularmente del feminismo, la participación política y mi accionar como académica en el campo de la sociología. En relación al feminismo en particular, yo no entré muy temprano al feminismo, Mabel mucho antes que yo, que lo va a poder contar. Yo con la transición democrática estuvimos todos más cerca de ese proceso y la importancia de los derechos humanos y lo que significó la aparición de los derechos humanos y lo que
después se significó como la politización de la maternidad y demás. Yo diría que me incorporé como hacia fines de los 80, principios de los 90, y tuvo que ver con algo interesante al estar en la biblioteca. Mucho tuvo que ver con que, y con Mabel compartíamos eso, editábamos una revista, El cielo por asalto, y a partir de la edición de esa revista que compartíamos con Mabel y Marta Rosenberg, otra compañera feminista, en realidad ellas dos me fueron introduciendo un poco en lo que sería el campo de la teoría feminista. Mi formación de grado y de posgrado no fue nunca por la teoría feminista. Yo me acerqué, hablando de la investigación también, desde este perfil que acabo de contar, pero yo investigaba a fines de los 80 como becaria del CONICET, que en ese momento existía en un plan que no tenía nada que ver con lo que hay ahora, porque eran becas y después nada, a uno no entraba a la carrera ni nada con ese sistema. Yo trabajé el pensamiento social de la Iglesia Católica desde fines del siglo XIX hasta el año 30, la incidencia del pensamiento de la Iglesia en los golpes militares, básicamente. Era un equipo, otra gente trabajaba Fuerzas Armadas, etc. De ese trabajo con la Iglesia, centrado básicamente en el tema de educación y de familia, la verdad que me acerqué, conjuntamente con esto otro que digo de la revista, ahí me fui acercando a lo que es la teoría del pensamiento feminista. Y la práctica más política yo la desarrollé en los 90. La empecé a desarrollar en los 90 en distintos grupos, que en todo caso después contamos, digamos. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Para mí esta casa es muy importante porque hace como 30 años que vengo a trabajar en la hemeroteca, porque me dedico básicamente a trabajar con archivos y testimonios. En realidad yo soy ensayista, periodista e investigadora, y lo que trabajo en realidad es las genealogías de las coaliciones entre diferentes movimientos, entre los movimientos de izquierdas, derechos humanos, movimiento estudiantil, feminismos y disidencias sexuales. Por lo tanto, yo estoy en el grupo de estudios sobre sexualidades del Instituto Gino Germani de la UBA, soy activista feminista queer y comencé en fines de los 1982 con todo el proceso que se abría de la postdictadura y éramos muy pocas que estábamos activando siempre en Buenos Aires y ahí hacíamos grupos de estudio. En 1983 comenzamos con un grupo de estudio en el posgrado, no, perdón, en la Secretaría de Sociología. No, bueno, ahora me va a salir. Y ahí empezamos con un grupo muy pequeño, éramos 4 investigadoras, en el Colegio Graduados de Sociología, ahí está. En 1983 empezamos 4 y después ese grupo se fue ampliando y armamos como una especie de ensayo bastante primitivo. Lo encontré hace poco y da un cachito de vergüenza, pero es cierto que no teníamos herramientas todavía teóricas, hacíamos lo que íbamos pudiendo, consiguiendo material en diferentes lugares y después ese mismo trabajo lo presentamos en la segunda jornada de sociología y después en el primer encuentro de mujeres. Bueno, después el grupo se disolvió y a partir de allí yo comencé, siempre estuve activando en Lugar de Mujer, que fue el primer lugar importante que se abre en 1983, en la multisectorial de la mujer, que era un espacio transversal de distintos movimientos y grupos
que se hacía un punteo de demandas para elevar al Parlamento. Bueno, y así fue como fui transitando en distintos espacios. Básicamente hacíamos grupos de estudios porque aún no estaba la academia presente como la podemos encontrar en estos momentos. Por lo tanto, eran grupos que nos íbamos como pasando material propio de los grupos que fueron durante la dictadura cívico-militar, ¿no? Bueno, creo que después activamos con María, como contó, con Marta Rosenberg. Estuve en la Comisión por el Derecho al Aborto en los años 90. Después en el 94 estuvimos junto con María y muchas compañeras más. No, 94 claro, con la reforma de la Constitución. Ahí peleando codo a codo en Santa Fe para que no ingrese la cláusula antiabortista en la reforma de la Constitución. Y después me contacto a través del Frente de Democracia Avanzada, un espacio que abrimos entre intelectuales, movimiento estudiantil, de derechos humanos y también de feministas pro aborto, y grupos gays. Entonces tomo contacto con Carlos Jáuregui, un famoso referente del movimiento de que después era minorías sexuales y después se va a llamar movimientos de la diversidad y ahora se llaman disidencias sexuales. Y ahí es como me cambia a mí totalmente la cabeza, ¿no? De activar en movimientos separatistas de mujeres, en el feminismo separatista, paso a activar con grupos gays, y también yo venía activando con lesbianas, con los grupos que había formado Ilse Fuscova, que fue un desprendimiento de Lugar de Mujer, que después se creó Cuadernos de Existencia Lesbiana. Y además también yo tenía mi activismo en derechos humanos. Ahí tomamos contacto en 1984 con Laura Bonaparte, con lo que después va a ser Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y con Nora Cortiñas, básicamente. Laura tuvo una intervención muy importante, tanto con los grupos de minorías sexuales como con las feministas, y después se va a integrar en Nora Cortiñas. Bueno, y después seguimos. Porque me parece que hablé mucho. Es largo la historia. Yo quería insistir en un punto respecto de sus dos trayectorias, que es una pregunta más concreta. ¿Cómo entonces la militancia política que ustedes sostienen alimenta, si es que alimenta de alguna forma, las investigaciones académicas? Y bueno, ¿cómo se produce ese giro, ese cruce? Bueno, para mí, en principio, ser feminista supone varias cuestiones, pero una de ellas es justamente reflexionar, pensar, investigar, el nombre que le quieran poner, y la otra es la práctica política, que también quiero decir para los jóvenes investigadores que para mí investigar también es una práctica política. Como escribir es una práctica política. La práctica política no es solo la calle, que es sumamente importante, sino que hay varias y diversas formas. En ese sentido, a mí se me hace impensable la producción académica sin la práctica política, la verdad que no, o sin la reflexión política. Y cuando digo la reflexión política, acá estamos hablando de movimientos de mujeres, feminismo, feministas, pero de la política en general. O sea, para mí los feminismos son la política en general. O sea, no hay feminismo, para mí, es mi posición, para pensar nada más que las cuestiones de mujeres. Como dijo Mabel, eso en algún momento de la historia de los feminismos fue así.
Hoy es imposible pensarla por fuera del contexto de un sistema como el sistema capitalista, un sistema patriarcal, un sistema xenófobo, un sistema racista y una serie de características que nosotros llamamos intersecciones, y que seguramente por ahí ustedes lo vieron en los trabajos, que me parece que, digamos, las demandas, en el sentido de las demandas más políticas y las expresiones en la investigación, tienen que ver con ese complejo que supone la política en general. Esa es mi opinión. De todo modo, no es tan fácil combinarlo. Y cuento acá, digamos, más la cocina por el hecho de que son jóvenes investigadores. Yo entro a la Universidad de Buenos Aires como docente cuando se abre la transición democrática. Entonces, cuando se abre la transición democrática, la verdad que entramos a trabajar en lo que había. Y yo entro a enseñar teoría sociológica, que en ese momento ni un solo texto de las muy buenas sociólogas feministas, ¿no?, que después fui conociendo. A partir de eso, el recorrido en las ciencias sociales, por lo menos de la Universidad de Buenos Aires, ha sido muy sinuoso y complicado. Y la posibilidad de especializarse, quiero decir, no existían los doctorados, no existían las maestrías, o sea, era otro el momento, no es como ahora. La verdad que era un recorrido bastante autodidacta. Y cuando digo un recorrido bastante autodidacta, estoy diciendo no solo la posibilidad del acceso a los materiales, que era difícil. La verdad que uno tenía medio que viajar, o que viajara alguien para traer los materiales, no en las condiciones actuales, digamos, para nada. Pero además del acceso a las condiciones materiales, era una estructura, la estructura curricular, que no incorporaba, pero no solo los feminismos, no incorporaba una multiplicidad de dimensiones de la opresión, podríamos decir. Entonces, ese fue un trabajo que en los 90 empezamos a hacer las profesoras, así. Bueno, un semipelear, dar un seminario. O sea, mi materia, de la cual yo soy titular, se llama Principales Corrientes del Pensamiento Contemporáneo. ¿Se imaginan qué es el mundo y sus alrededores? El programa que yo tengo analiza la relación capitalismo, sujeto y poder. En esa clave fui introduciendo con muchísimas dificultades, porque no fui titular toda la vida, ¿no? Empecé ayudante de segundo ad honorem, por supuesto, introduciendo de alguna manera el campo temático, o por lo menos algunas visiones desde los feminismos sobre esa conjunción o ese campo temático. En paralelo fuimos dando y consiguiendo dar seminarios específicos, cada uno de los temas de los feminismos que trabajaba. Yo me orienté, y también en la militancia política bastante en los 90, más hacia los temas que tuvieron que ver con el cuerpo, con el aborto, con los derechos sexuales y reproductivos, más con ese campo. Pero había compañeras que trabajaban el tema de trabajo, el tema de relaciones internacionales. Bueno, ahí fuimos intentando armar hace ya 30 y pico de años algún tipo de espacio, pero que teníamos una población muy cautiva, porque no era obligatorio curricularmente, como no es todavía, ¿no? Lo que sí pasó es que yo creo que alrededor de los 2000, realmente una reorganización del sistema de ciencia y tecnología, más allá de las cosas que uno pueda decir o no del CONICET, el hecho de que se armara una carrera científica. Yo les contaba que yo en los 80 fui becaria del CONICET, terminé mis 4 años de becaria y adiós, que te vaya bien. No había ningún otro espacio donde eso se pudiera continuar. Yo creo que el armado en el CONICET, y esto estoy hablando de lo académico, ¿no? El armado en el CONICET de una carrera científica permitió, sí, llegar a través de maestrías, doctorados, postdoctorados, a gente que se formara quizás mucho más en esos temas. Y de hecho las primeras doctoras o doctores habían sido alumnos nuestros en esos seminarios que habíamos armado de manera como más informal, si querés. En ese sentido, yo creo que hoy sí existe una masa crítica bastante diferencial a lo que eran los 80 y los 90, sin lugar a dudas, pero también quiero sumar que la importancia de los temas, porque para mí es un ida y vuelta, es que más allá de que se diga y se dice mucho que en los 90 políticamente no pasaba nada, pasaban muchísimas cosas. Vamos a empezar por la crisis económica, los piqueteros, o sea, una movilización impresionante. Y desde lo que en ese momento se llamaba el movimiento feminista, no se llamaban los feminismos todavía, también pasaron muchas cosas, porque también hubo eventos internacionales a los cuales uno les puede hacer muchísimas críticas, pero que impactaron después en ciertas cuestiones y luchas nacionales.
Estoy pensando en la conferencia de Beijing, que ahora se cumplen 25 años, que fue la conferencia de la mujer. Fuimos, varias personas de aquí fuimos. Y al retornar replicó en demandas de leyes, en demandas de regulaciones. Hubo muchas leyes, ¿no? Que uno puede estar de acuerdo o no, pero la ley de cuotas, por ejemplo, la ley de salud sexual y reproductiva, que no salió exactamente por los mismos argumentos que no salió la del aborto el año pasado, en su momento. La ley, ¿cómo se llama esta ley? Que las mujeres pueden usar su apellido de soltera y no usar el apellido de casada. Bueno, un montón de leyes de esas fueron como de avanzada en realidad, fueron de los 90. Y además fue un momento de enorme auge de la lucha política, de los encuentros nacionales de mujeres, que para nosotros han sido un espacio de enorme aprendizaje. De aprendizaje no solo político, sino aprendizaje a una práctica política que supone debatir con el otro, debatir con las profundas diferencias, que supone no votar, que supone llegar a algún grado de consenso, o sea, prácticas políticas muy distintas, si se quiere, a los partidarios. Y además, en esa misma época, digo, llegando a los 2000 o por ahí, que se articula esto del sistema científico, creo que también las organizaciones sociales, políticas, como los movimientos de la disidencia sexual, como los grupos de queer que empezaron ustedes, ¿no?, a principios de los 2000, también en la universidad, y varios otros movimientos, la Comisión por el Aborto, y varios movimientos que había en ese momento, creo que traccionaban un poco lo que podían a la cuestión de la formación académica o de la posibilidad de que eso estuviera en la universidad. Costó muchísimo y sigue costando muchísimo porque estos temas prácticamente todavía no transversalizan la currícula para nada. Bueno, en realidad yo tomé la decisión de no ingresar a la academia. Comencé a investigar en 1987, cuando conozco a Dora Barrancos, juntamente, ella había venido en el 85 del exilio en Brasil, y entonces me convoca a integrarme a su BASIT, y ahí empiezo a investigar sobre mujeres anarquistas. Entonces termino la investigación, que terminó en un ensayo, que es el primer ensayo que se arma desde la UBA sobre la lucha de las anarquistas en 1907 con la huelga de inquilinos, y ahí es donde Dora me plantea empezar a hacer carrera académica. Y a mí, como soy un poco antisistémica, me di cuenta que no iba a poder traccionar en esa dirección, ¿no? Y entonces decidí siempre investigar por fuera, pero a la vez también estar en grupos que están dentro del mundo académico, y así fue como hice mis 3 libros, ¿no? Y muchísimos ensayos, siempre trabajando por fuera, dentro de la Biblioteca Nacional, que agradezco enormemente todo el aporte que me ha dado, especialmente en la hemeroteca, trabajando con diarios, revistas. El año pasado gané la beca Rodolfo Walsh con una investigación sobre violencia doméstica, violencia de género y la figura de Marta Ferro, una importante periodista policial que activó fuertemente en los medios sobre violencia. Por lo tanto, tengo como esta mirada de adentro y afuera, ¿no? Y así yo me siento mucho más cómoda, y mi activismo no es tan solo en la calle, como bien dijo María. Yo no podría, siempre estoy en grupos de estudio, en grupos de reflexión,
todo el tiempo pensando en voz alta. Me interesa mucho activar con grupos más radicalizados, en el sentido, por ejemplo, como Identidad Marrón. Ahora estoy activando con este grupo, también con tertulias negras. Y estuve muchos años trabajando, investigando sobre el aborto voluntario y a la vez también activando. Acá hay una muestra de toda esa historia. Ahí yo estuve 7 años con una columna que comencé en 1987, que me invitó el secretario de redacción de toda esa historia, Emilio Corbier. Y en realidad trabajé como forma mucho más masiva en medios de comunicación, especialmente medios gráficos. En Tiempo Argentino, la primera etapa de Tiempo Argentino con el suplemento de la mujer, después en Página 12, estuvimos tanto María como yo en el suplemento Las 12, en el suplemento Soy, y también tuve un paso interesante que fue que abrimos el área de estudios queer en el año 96. Como bien contaba María, la importancia que tuvo la década de los 90 fue impactante para todas aquellas activistas que estábamos y que convergíamos en la Marcha del Orgullo, que este sábado va a ser nuevamente la Marcha del Orgullo LG. En su momento era LG y ahora es todas las siglas que son. Y ese fue un acontecimiento que se dio muy importante en los 90. De ahí sacamos el área de estudios queer que hicimos en la UBA. Y básicamente activábamos con travestis por el tema de los edictos policiales y la ley de averiguación de antecedentes, que las travestis vivían acorraladas y también fueron muertas por la violencia institucional. Entonces, me parece que estos cruces a mí me resultó como muy fresco, ¿no? Me permite ir de un lugar al otro y soy más bien como nómade. Y entonces, me resulta como más significativo. En el primer seminario que tuvimos como invitada, como les comentaba Valeria Pita, hablamos más específicamente del orden historiográfico, ¿no? Y hay varias similitudes con lo que ustedes comentaban respecto de, en primer lugar, el carácter subalterno que tuvieron durante muchos años los estudios de género en términos globales, ¿no? Para la historiografía, que es el campo que yo más conozco específicamente, recién en la década del 30 empiezan a haber investigaciones más rigurosas sobre la cultura popular, de manera que eso fue, digamos, progresivamente transformándose como se transformaron también las disciplinas. En esa primera, hablando con Valeria Pita, charlamos un poco sobre las dificultades para los historiadores de leer algunas fuentes por el doble carácter subalterno que tienen, ¿no? Porque durante muchos años en la historia, específicamente las mujeres no escribían de manera igual que las culturas populares, entonces eso impone ciertas barreras metodológicas que hay que subsanar con conceptos, con otras metodologías. La pregunta concreta es, teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son las principales dificultades que ustedes encuentran en la construcción de los propios objetos de estudio? Bueno, en principio yo quiero aclarar que yo soy socióloga y no soy historiadora, con lo cual acá en general hay problemas con los historiadores porque son los que tienen las grandes metodologías y la seriedad en el trabajo, lo cual es cierto en parte.
Y la sociología tiene otras metodologías con lo cual aborda la construcción de sus objetos. A mí me parece que la dificultad en la construcción del objeto de estudio, en el caso de la sociología, hablo, la historia es otra cuestión en la cual no voy a entrar, tiene que ver con algo tan sencillo como que un sujeto que se quiere dedicar a investigar o que se está dedicando a eso tenga la suficiente sensibilidad como para que algo le produzca una interrogación. Yo siempre le digo a mis alumnos, bueno, la investigación surge porque uno anda caminando por la calle y de repente, wow, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Cómo? Entonces, a mí me parece que un problema metodológico serio es poderse formular una buena pregunta. Y a partir de una buena pregunta, creo que ahí se pueden aplicar las metodologías diversas dependiendo de la ciencia, entre comillas, aunque sabemos que hay interdisciplina y todo lo demás, que desde donde uno la vaya a abordar. Lo que vos planteás para la historia, en términos de lo dificultoso que la subalternidad tenga un lugar, digamos, al cual pueda ser nominado efectivamente y por lo tanto abordado y trabajado, me parece, generalizado para todas las ciencias sociales en general. Quizás la antropología con el tema del cuerpo arrancó quizás un poquito antes, pero para la sociología justamente, que es una ciencia bastante nuevita, digamos, de mediados del siglo XIX, un poquito más, en general los pocos sociólogos históricos que abordaron algunas problemáticas que pudieran haber tenido una mirada más desde esta supuesta perspectiva feminista, qué sé yo, fueron también muy silenciados. O sea, son la parte silenciada dentro del pensamiento hegemónico. Entonces yo creo que ahí lo que fueron haciendo las sociólogas y algunos sociólogos es ir construyendo el objeto, me parece que en una relación muy directa con esta pregunta o esta interrogación del mundo social. De qué cosa está pasando ahí que no se comprende. Y a partir de ahí, y revisando la filosofía política clásica y demás, algunas autoras fueron, digamos, poniendo la clave de la mirada, podríamos decir, ahí tendríamos que discutir, ¿no?, entre feminista y género, porque no es lo mismo, pero bueno, esa mirada, ¿no? Yo creo que ahora estamos mucho mejor. Hablo desde la sociología, porque por lo menos tenemos un campo teórico, un campo conceptual complejo, que igual para cualquier otro tema lo tendrías, pero por lo menos tenés algunas herramientas con las cuales te podés agarrar y poder empezar a trabajar, aunque después eso requiera de una revisión permanente. O sea, la investigación es una artesanía además, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece, digo, para que no se asusten y qué sé yo, en ese sentido me parece que el ensayo y el error es una clave central del abordaje de una investigación. Como que no hay que tenerle miedo y bueno, y si uno se equivoca y puede contrastar, genial. Porque si no, qué sé yo, la sociología, por ejemplo, más positivista te mata. Si no podés contrastar hasta el último concepto, no es ciencia. Bueno, hay que ver, ¿no? Ciencia también es un concepto que se redefine permanentemente, ¿no? Bueno, yo hice la carrera de especialización en estudios de la mujer en 1987 en la Facultad de Psicología en la UBA. Fue la única camada que egresó y siempre me aboqué a la historiografía, pese a no ser historiadora. Nos conocemos con Valeria por el trabajo en común y también por el activismo. Valeria estuvo en el Frente de Democracia Avanzada, también estuvo con Carlos Jáuregui, estuvimos juntas en la Comisión por el Derecho al Aborto y ahora estamos en la Asociación de Historiadoras. A mí lo que me resulta, como más atractivo, lo que me provoca emoción y sentimientos es trabajar con archivos, ¿no? El trabajo de archivo es un trabajo denso, muy denso, pero es encontrar
lo que estamos buscando, a partir, como planteaba María, del primer interrogante, ¿no? Yo ahora termino acá y me voy a trabajar en la hemeroteca por un trabajo que tengo que hacer, y el trabajo de archivo a mí me significa un trabajo intenso, un trabajo que tiene la particularidad de llevar mucho tiempo hasta conseguir lo que se está buscando. Y siempre mis trabajos tienen un cruce entre testimonios y también archivo. Quiero decir una cosa. Al principio de los 80s, con el proceso de la postdictadura, hubo una fuerte corriente por parte de las primeras feministas en abocarnos al trabajo historiográfico, no desde la universidad, sino porque en realidad estábamos buscando conexiones, genealogías con lo que se había roto con el proceso, con la dictadura cívico-militar. Entonces era empezar todo de nuevo. Es decir, muchos países de América Latina y el Caribe no han tenido estos inconvenientes porque no han tenido dictaduras cívico-militares, como es el caso de México, ¿no? Como es el caso de Venezuela, como es el caso también de Puerto Rico. Entonces, por ejemplo, las feministas mexicanas tienen una mirada hacia atrás, sin necesidad de tantos replanteos. Nosotras, en ese sentido, tuvimos que empezar de cero. Y fue un gran interrogante. Por ejemplo, una de las primeras investigadoras en historiografía fue María del Carmen Feijóo, que es socióloga. Empezó en el 79 a trabajar sobre el feminismo, sobre las primeras corrientes feministas del siglo, fines del siglo XIX y principios del XX. Y esto provocó un gran interés y una interacción con los grupos de estudio que en la medida de lo posible, con los pocos elementos que disponíamos en ese periodo, tratábamos de encontrar alguna suerte de genealogía con lo que había pasado en la década de los 60 y los 70. Y esto se hacía de manera sumamente artesanal, ¿no? Con investigaciones en archivos, también circulaba mucho, empezó a circular los textos a través de compañeras que iban al exterior y traían materiales y muchas de ellas lo traducían. La traducción es una herramienta del activismo intelectual muy importante, sumamente importante, porque era justamente para estos grupos que estábamos armando, socializar lo que se estaba leyendo y debatiendo en el afuera, ¿no? Que aún nos encontrábamos de manera bastante rudimentaria. Entonces, creo que esta corriente fue la que más apertura tuvo. La historiografía en su momento era de la mujer, porque eran los estudios de la mujer, y después ya a fines de los 80 pasó a ser estudios de las mujeres y después más adelante estudios feministas. Así que en ese creo que fue un aporte importante que hicimos al movimiento. Después, bueno, ya vinieron las especializaciones más académicas. Sí, en términos generales, digo, la historia de la Academia Argentina, sobre todo
antes del 83, es un poco trabajo de orfebrería también, ¿no? Lo que cuentan ellas respecto a esperar que alguien viaje para traer textos, traducirlos, hacerlos circular, ahora eso es como, parece completamente arcaico, pero es hace muy poco. Sí. Materiales como, por ejemplo, comprar los materiales si tenías la suerte de viajar mirando comprabas materiales. Yo me acuerdo, la primera vez que viajé a España fue en el año 79 y me pasé en el Viejo Topo toda una tarde, una librería y otra más que ya era la Central de Madrid, con los libreros que sabían que acá había una dictadura, entonces te ayudaban a elegir materiales que no dijeran determinadas palabras, que no estuvieran ni en el título ni aquello, pero que trabajaran cierta conceptualización teórica que uno quería. Todo ese trabajito había que hacer, porque cuando entrabas acá te revisaban todo mal. Una de las últimas preguntas que yo tengo, así después podemos darle lugar a los chicos que también pregunten, es si podemos hacer un balance general de las relaciones entre historia de las mujeres y el presente, ¿no? Esto que un poco estuvieron hablando ya, que no es disociable la investigación la investigación en el caso porque ustedes provienen de campos de investigación, sea institucionalizados, en el caso tuyo, María Luisa, para no confundirnos con la amiga de Córdoba, amiga de Bourdieu, o en el caso tuyo, que es una investigación construida con relación a la academia, pero fuera de, ¿no? Lo cual también es absolutamente legítimo. Entonces, bueno, considerando eso, si podemos hacer un balance general de esas relaciones de historia y presente, ¿no? El presente que nos encuentra en un proceso que nos tiene en vilo, ¿no? El año pasado y ahora veremos de cara al futuro cuando vuelve a acontecer, digamos, estamos esperando un poco eso. Bueno, a ver, yo quisiera hacer alguna aclaración y quizás tiene que ver por mi propio recorrido. No cabe ninguna duda que la llamada academia es una institucionalidad, pero también es cierto que no existe una institucionalidad que no tenga fisuras, claro, y en la cual no se pueda penetrarla y no se pueda hacer un montón de cosas. Es verdad que hay reglas y es verdad que distintas las reglas que hay hoy. En el caso de mi generación, que ya no me importa nada, digo lo que quiero y como quiero y ya total más nada, a quienes están construyendo el espacio, que tienen que responder a la lógica de Bolonia, por decirlo de alguna manera, de dónde publicás, en qué revista publicás, y entonces qué temas son los que sirven, qué temas son los que no sirven. Ese es todo un problema que tiene la institucionalidad para poder hacer mínima carrera, ¿no? Ese es un tema. Entonces, para mí, la academia fue mi espacio de trabajo todo el tiempo. Yo entré a la Facultad de Ciencias Sociales hace 40 años, 50, qué sé yo, como estudiante. Estuve toda mi vida en un lugar muy fuerte de identidad, pero justamente porque siempre pensé la academia como un lugar posible de traccionar el pensamiento crítico, posible de traccionar en esas fisuras o en esas rajas que deja un pensamiento hegemónico. Quiero aclarar, esto en Facultad de Ciencias Sociales o en las carreras de Ciencias Sociales es un poquitito más fácil seguramente que si hubiera sido matemática, ¿no? Esto no soy ingenua en ese sentido de pensar que todo es lo mismo y que todas las ciencias tienen la misma estructura. De todos modos, yo recuerdo muy bien, en los 70, la cantidad de físicos. Era muy importante la gente de ciencias exactas que tenía como aproximaciones hacia otros lugares, la política y otros intereses. Entonces, desde este lugar, así como yo decía que intentamos poner seminarios que les sirvieran curricularmente a los alumnos y fue un gran trabajo, todo el tiempo, lo que hacemos muchos, otros no, es lo que se llama la extensión dentro de la universidad. Entonces, si bien es un espacio institucional, también hay cosas que se llaman como las cátedras libres, hay seminarios, hay algunas actividades que tienen más que ver con la extensión, que es un área de la estructura de la universidad, por ahí que con la academia específicamente, que sería docencia e investigación.
Yo, la verdad, en general intenté siempre introducir, y fue la facultad un espacio donde llevamos los debates políticos, las discusiones políticas, todo el tiempo. Y diría viceversa, también la sacamos a la calle. También, digamos, la academia salió a la calle, no es que se quedó ahí adentro en el laboratorio y demás. Y creo que en los temas de historia de las mujeres o los feminismos, me parece que sí, los últimos años han sido, a nivel nacional, regional y global, de un impacto muy importante, o de un crecimiento, de lo que Mabel decía, de 4 a lo que vemos hoy, muy, muy exponencial, pero porque tiene que ver con esa demanda a cuestiones concretas que hacen a la vida concreta de las personas, que hacen a la reproducción social de la vida. Y ahí está el Ni Una Menos, y ahí está la lucha por el derecho al aborto legal, y ahí están los paros internacionales de mujeres, que si uno lee, digamos, los documentos, son el mundo, la demanda es el mundo y sus alrededores. Y yo creo fervientemente que es uno de los grandes movimientos en esa interseccionalidad que en este momento está cuestionando bastante seriamente al sistema actual en todas las vertientes que dijimos hace un rato, digamos, de intersección. Y que recupera algo que para mí es el origen, el sentido de origen de los feminismos, que es el internacionalismo. Y creo que eso está fuertemente recuperado en acciones conjuntas y en la manera en que rápidamente nos dicen en tal lugar pasa tal cosa y estamos todas accionando rápidamente. Yo voy a poner un ejemplo. Yo estoy hace muchos años en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Cuando fue el debate en el 2018, yo estaba en lo que se llama la Articulación Nacional, que es un grupo que de alguna manera coordina que se cumplan o que se lleven a cabo algunas de las acciones que decide la campaña en una plenaria en forma general. En esa tarea yo estuve a cargo, nos repartíamos la tarea de los contactos internacionales. Contactos internacionales porque por razones de trabajo por ahí viajo, pero porque alguien lo tenía que organizar. Yo les cuento cómo fue. Una noche, a las 12 de la noche, pero tendríamos que pedir apoyos internacionales en el debate. Sí, claro, vos que a quién conocés. Y yo una de Londres, yo una de Japón, yo una de acá, yo una de allá. Así fue. Y así le escribimos personalmente, ninguna estructura, ningunos recursos. Y el día que se debatió en diputados y en senadores, nosotros tuvimos 58 pañuelazos en todo el mundo, de apoyos de lugares que nosotros no sabemos ni cómo llegó. Japón no tenemos idea, Corea no tenemos idea cómo llegó, Tailandia no tenemos idea cómo llegó. Nosotros sabemos los contactos que hicimos y cómo eso se reprodujo. Entonces, me parece que sí, digamos, la actualidad yo podría decir que de un gran avance, con toda la conflictividad que tiene, con todos los debates, con las enormes diferencias y demás, de un gran avance de este movimiento, de estos movimientos, y que replica en la academia. No podés no pensarlo. Entonces empiezan a aparecer las investigaciones sobre el Ni Una Menos, sobre el debate de la ley IBE, desde la ética, desde la política, desde la salud pública, digo, en el aborto, ¿no? Y lo que fuere. Bueno, creo que es muy importante los movimientos feministas en este sentido. Primero, como planteó María, el internacionalismo, que es fundamental. Es una herramienta elemental que disponemos, ¿no? Y también las disidencias sexuales tienen este mismo perfil, como son también las corrientes marxistas, son internacionales. Entonces, no hay necesidad de hacer ningún tipo de presentación. Y lo que tiene la región de peculiar, nuestro América Latina y el Caribe, son los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe, que desde 1981 se hacen cada 2 o 3 años en la región. Y ahí hay un encuentro de una pluralidad y una multiplicidad que no se dan en otros espacios. Tanto es así que vienen
compañeras y compañeros de distintos de Europa Occidental o de Estados Unidos también a intervenir en estos encuentros que llevamos a cabo. Esto a mí me parece fundamental. Y después también otro dato sumamente importante que tienen los feminismos es que todo está en discusión. Claro. Esto, para quien no es feminista, es muy difícil de entenderlo. Pero apenas sale una categoría teórica, ya inmediatamente estamos replicando o discutiendo esa categoría teórica y tenemos discusiones que son muy largas y muy intensas, ¿no? Y no siempre llegamos a acuerdos. Esto hay que decirlo también. Lo que tiene de importante los movimientos feministas es que hay muchas corrientes, hay muchos feminismos dentro de los feminismos y que no siempre acordamos. Yo, por ejemplo, con el feminismo liberal no tengo nada que ver. Digo, tampoco voy a tener confrontación pública. Sí tengo confrontaciones internas, ¿no? Eso sí. O, por ejemplo, se hace debates en medios virtuales. También es cierto que, María, el momento que estamos viviendo con las redes es facilísimo. El internacionalismo está ahí. En 2 minutos vos lanzás cualquier tipo de movida política y ya inmediatamente tenés respuestas, ¿no? Es lo que está aconteciendo en estos momentos, por ejemplo, con el caso de Chile. Digo, el efecto, el replique internacional de la situación tan grave de terrorismo de Estado que está viviendo Chile es efecto también de la importancia que tienen las redes virtuales. Y creo que entre el pasado y el presente, en función de lo que vos comentabas, yo voy a ir un poco más atrás que el Ni Una Menos. Y inclusive voy a pasar el movimiento de derechos humanos, de madres, familiares y abuelas, y voy a pensar un poco desde lo que significó el Partido Peronista femenino, la importancia que tuvo el Partido Peronista. Tenía un partido, yo sin ser peronista, ¿no? Pero sí no puedo dejar de no pensar en la importancia que tuvo Eva Perón en la democratización de derechos, no solo para las mujeres, sino para la sociedad en su conjunto. Y fíjense qué impacto que tuvo ese primer peronismo en cuanto a la democratización de la participación de las mujeres en el Parlamento, que fue fundamental. Es decir, que en épocas donde era una historia bastante negra, que era una etapa de ya la Guerra Fría, pasada la Segunda Guerra Mundial, es decir, que había un momento de repliegue de los movimientos de mujeres y de los movimientos feministas, como fue finales de los 40, principios de los 50. Y sin embargo, esta figura, como fue Eva Perón, generó un movimiento que después dejó un camino, ¿no? Dejó huellas. Y tanto es así que los movimientos que después van a proseguir ese recorrido siempre están de alguna manera enfocados en cómo democratizar las instituciones y básicamente el Estado y los partidos políticos y los sindicatos, ¿no? Esto creo que es un legado que ha dejado Eva Perón muy importante. Y también después la importancia que tuvo el movimiento anarquista, que no fue feminista,
es un anacronismo tomarlo como feminista, lo mismo que el movimiento de mujeres peronistas no fueron feministas. Eso no significa, esto quiero aclararlo, no todos los movimientos de mujeres son feministas. Eso no significa que sean antifeministas. Me parece que es un dato importante porque ahora todo es feminista. Hasta el pan dulce a fin de año también va a ser feminista. Me parece que esto es un error grave, porque no todos los movimientos básicamente explotados, subordinados, son feministas. Tenemos el movimiento, por ejemplo, de las comunidades aborígenas, no son feministas. El movimiento de mujeres negras, no todas son feministas. El movimiento obrero, son mixtos, porque tienen un enemigo hacia arriba. Entonces, hay una corriente del feminismo, que es el que prevalece en la actualidad, con el cual yo tengo fuertes disidencias, que es aquel feminismo separatista, que es binarista, mujeres versus varones. Y hay otros movimientos que son totalmente mixtos, y estos también hay que reconocerlos como movimientos que tienen características internacionalistas, pero que no son feministas. Yo tengo varias preguntas más, pero quisiera abrir un poco el juego para que los que quieran hacer preguntas, adelante. Sí, sí, sí. Hola. Bueno, gracias por venir. Mi pregunta era porque hay muchos sectores del feminismo que plantean una forma de militar que es transexcluyente, y yo quería saber, ustedes que transitaron por muchos feminismos y muchos periodos, cuál era su opinión acerca de eso y por qué les parece, por lo que yo entendí, que es la mejor forma de militar el feminismo, un feminismo transincluyente. Gracias. Perdón, no te llegamos a... Está hablando de la RADFEM. Ah. ¿Vos preguntás por la RADFEM? Claro, sí. Sí. Bueno, Ahí no está. quería decirlo así, pero... Bueno, arranco, yo te contesto un poquitito y podés seguir vos, Mabel. La RADFEM retoman, podríamos decir, reconfigurando las concepciones de lo que fue el movimiento feminista radical de los años 70, básicamente en Estados Unidos, que tiene un rasgo profundamente separatista, pero que en aquel momento allí cumplió con una posibilidad de instalar la demanda de la subordinación específica de las mujeres, obviamente las mujeres biológicamente asignadas. Estos grupos, que la verdad que son grupos bastante fuertes en el sentido de un fundamentalismo importante, justamente esa lógica separatista la exacerban justamente en contra de las personas trans, pero sobre todo reforzando el binarismo sexual. O sea, y dando como única clave de interpretación desde el feminismo el binarismo sexual. Bueno, yo como soy feminista queer, desde siempre pasé un periodo, como conté, de un feminismo separatista, que era propio de la época, ¿no? Aunque yo, siendo una activista de izquierda, siempre tuve vínculos mixtos.
Entonces, nunca me sentí completamente vinculada a ese feminismo separatista, porque yo tenía una doble identidad. Activaba en espacios de izquierdas, pero también activaba en espacios feministas. Y mi interés era justamente armar coaliciones concretas. Creo que yo estoy en desacuerdo con el separatismo. Hay un contexto histórico preciso, que son mitad de los años 60 hasta mitad de los años 70, que tiene su sentido el feminismo separatista, que se da básicamente en los principales centros más importantes que tuvo los feminismos en Estados Unidos, ¿no? Básicamente en New York y también en San Francisco, en Chicago, pero básicamente en New York, que ahí aparece, como decía María, el movimiento feminista radical. Pero ese contexto tiene su explicación, ¿no? Porque rompen con los partidos de izquierdas, se abren de los partidos de izquierda, porque todas vienen de los partidos de izquierdas, ¿eh? Ese feminismo no es un feminismo liberal, es un feminismo de las izquierdas. Rompen con los partidos de izquierdas y arman sus propios espacios, porque empiezan a entender, si bien tienen propuestas en común, como son, por ejemplo, la guerra de Vietnam, ¿no? Que es un espacio, un momento histórico que convergen todas las izquierdas y todos los movimientos, la lucha por los derechos civiles de los negros, por tomar dos casos concretos en Estados Unidos. Evidentemente las feministas necesitan un espacio propio. Y ahí, en esos espacios propios, empiezan a pensar en voz alta sobre sus propias situaciones de opresión, y de ahí, de los grupos de concientización, emergen los grandes interrogantes teóricos. Es en esos grupos de reflexión, en esos grupos de autoconciencia, que empiezan a armar en sus cabezas interrogantes en torno a la situación de opresión y subordinación. Entonces rompen con los espacios de izquierdas y arman sus propios espacios. Entonces ahí se entiende el separatismo. Es decir, que necesitan armar sus propias preguntas para encontrar sus propias respuestas. Entonces ahí sí tiene un sentido. Para mí después no tiene sentido. Porque justamente, bueno, no sé si decir no tiene sentido, es medio duro, pero digo, yo no me siento interpelada, mejor dicho, ¿no? Porque como sigo activando en forma mixta, entonces, y como soy una mujer de izquierda anticapitalista y antirracista, no puedo no dejar de pensar conjuntamente con una visión más macro. Yo no puedo pensar los efectos siniestros de este capitalismo, y básicamente de este capitalismo financiero que está destrozando el mundo, pensarlo desde la teoría feminista tan solo. Yo necesito más herramientas teóricas y necesito pensarlo conjuntamente con otros sujetos que no son solo las mujeres. Por eso tengo un posicionamiento queer. Es decir, yo estoy por fuera de la visión binaria. Y por eso activo también con las disidencias sexuales y con grupos de izquierdas,
No sé si está... Y con respecto al movimiento trans, es un movimiento sumamente importante. Es decir, acá en la región fueron primero las travestis, ¿no? Las que empezaron a poner en discusión el binarismo. Y después esto se extendió mucho más al movimiento trans, que evidentemente generó muchos debates, puntos de inflexión y además rompió con el sujeto político mujer versus varón. Entonces, para mí me parece fundamental todos estos nuevos movimientos porque siempre nos traen preguntas permanentemente y nos hacen reflexionar cómo es el tema del racismo. Yo durante 30 años escribí sobre historias de blancas, por más que fuesen inmigrantes, porque trabajaba con movimientos anarquistas, con movimientos socialistas. Y nunca me di cuenta de eso. Para mí, cuando tomé conciencia, sentí como una presión ideológica, emocional, de darme cuenta que yo no estaba incorporando otras cuestiones que tenían que ver con otras identidades racializadas. ¿Alguna pregunta más? Ahí va el micrófono. Hola, buenas tardes, gracias. Quería preguntarles si piensan que es posible que se dé la liberación de la mujer dentro de un sistema capitalista como el actual. Bueno, nos mataste. Sí, claro. Es para tener un debate largo y muy interesante. A ver, tiro así posible. A mí me parece que no. Diría, la liberación, como vos decís, de las mujeres está sujeta a la liberación de la condición humana. Varones, mujeres, trans, lo que quieras. Entonces, las condiciones actuales de los capitalismos actuales están bien complicadas, ¿no? Más bien uno diría que lo que es un avance profundo de los sectores más de derecha, más, digamos, del capitalismo financiarizado, de ciertas formas de la acumulación y de la relación capital-trabajo, de la acumulación capitalista y la relación capital-trabajo, que parece bastante complejo que se puede abrir fácilmente un proceso, como vos decís, de liberación. Y además no es local, no es demasiado posible local. Al menos debería ser regional, digamos, y global sería maravilloso. De todos modos, sí puede haber estallidos, ¿no? O sea, estamos viendo estallidos hoy, ¿no? Respecto a si uno todas las mañanas se levanta y, bueno, Chile, Ecuador, algunos lugares en Colombia, Puerto Rico, Costa Rica, Hong Kong, Cataluña ardida, digamos, evidentemente está habiendo reacciones donde ahí los movimientos feministas están jugando un lugar muy importante, están dentro de todo ese paquete, digamos, de movilizaciones. Yo creo que en estas claves que condicionan la reproducción social de la vida de una determinada manera, lo que sí se puede lograr son ciertos derechos. Y eso es una clave que está dentro de la lógica, podríamos decir, liberal, democrática, capitalista. Los derechos son para los individuos, no son para los colectivos en general, y ese derecho individual con el cual se pelea, y los feminismos diversos pelean, se transforma en colectivo por la acción colectiva de la lucha. Pero el derecho es ir al Parlamento, decirme, dame el derecho a esto, el derecho al otro, es un derecho profundamente liberal. Me parece que algunas de esas cuestiones se pueden lograr y se han logrado en este sistema y se han perdido también, ¿no? Se logran y se pierden. Y también, a mí no me gusta mucho la idea de resistencia, no me gusta mucho esa idea, me gusta más las formas más proactivas, digamos, ¿no? Pero también es cierto que estos sistemas generan
formas de resistencia profundamente diversas, que incluso están por fuera de los feminismos. Podemos pensar en el antiespecismo, el veganismo, digamos, hay muchas formas, podríamos decir, antisistema, entre comillas, que ofrecen algún grado de resistencia. Bueno, me parece que nos tenemos que pasar el teléfono y charlarlo porque no nos va a alcanzar el tiempo. Mira, siguiendo el planteo de María, es cierto, estamos por conquistas, pero yo lo que quiero es cuestionar el sistema de privilegio, quiero cuestionar la lucha de clases, quiero cuestionar la lucha contra el racismo. Entonces, es un poco acotada si lo pones todo dentro de los feminismos. Yo en eso no comparto. Digo, a ver, el aborto voluntario. El aborto voluntario es una demanda, no es un programa político. Creo que esto hay una gran confusión por parte de las generaciones más jóvenes. Digo, a Benetton no va a devolver las 90.000 hectáreas que tiene en el sur porque se legalice y despenalice el aborto. Entonces, me parece que yo tengo posicionamientos antisistémicos, te lo digo con sinceridad. Entonces, no significa que no vea la radicalidad de todos estos movimientos, pero hay que hacer confluencias. Hay que tener visiones macro. Porque estos capitalismos que están aterrizando, y especialmente en América Latina y el Caribe, no son cualquier cosa. No creo que porque nos juntemos 200.000 mujeres trans, travestis en los encuentros plurinacionales vamos a derribar la injusticia, vamos a derribar la desigualdad. No, no creo que sea eso. Me parece que sirve, es una gran contención para reflexionar, para saber prácticas de luchas, pero creo que tenemos que hacer alianzas, y alianzas por fuera de los feminismos. Yo sigo sosteniendo esa visión que tengo, que lo hago constantemente en otras luchas. Por ejemplo, ahora estoy acompañando a los grupos chilenos que están en este momento desde la semana pasada, y para mí en este momento es importantísimo acompañarlos. Me parece que es fundamental. Y no sé si plantean el feminismo, los feminismos. A mí me parece que es una lucha que hay que estar presente y no siempre se va a dar dentro de los feminismos, ¿no? Hay que hacer coaliciones, hay que hacer frentes, como hicimos en el 2001, como hicimos a lo largo de los años 90, para tener posicionamientos anticapitalistas, que es fundamental. No sé si te sirvió, pero... Para empezar. Sí, para empezar. Es que no se puede... Tenés que responder a los contextos históricos. Los contextos históricos te interpelan. Entonces, no siempre desde los feminismos vamos a encontrar respuestas. No siempre. Esto me parece que sería bueno. Yo no tengo ese estado celebratorio que desde los feminismos vamos... No. Desde los feminismos podemos hacer muchas otras cosas, pero también tenemos que hacer alianzas con partidos políticos, alianzas con otros movimientos, hacer como hacíamos en los principios de los 80, multisectoriales, frentes que sean muy diversos, y tener algunos puntos de confluencia, no esa noción de la unidad, no la vamos a tener nunca, pero sí responder con convergencias a distintos momentos y etapas del contexto histórico y especialmente de este capitalismo
desde este capitalismo financiero y la verdad que está destruyendo el planeta. Nos queda tiempo para una pregunta más, así después podemos empezar con los grupos y las exposiciones. ¿Alguna pregunta más? Buenas. Me resulta muy interesante todo lo que están diciendo y en base a lo que recopilé, ¿no? Se me forma una gran pregunta que espero que se entienda. ¿Existen feminismos que sean liberales, racistas, que no cuestionen las diferencias de clases o esto que avalen los privilegios? ¿O existen movimientos de mujeres feministas que, por ejemplo, sean pro vida? Porque hay veces que yo me encuentro en una contradicción y siento que el feminismo conlleva cosas que chocan con el racismo, como bien decíamos, o con proyectos socioeconómicos o políticos. Sí, por supuesto que existe el feminismo liberal. No solo que existe, sino que ha habido un determinado momento histórico que la producción del feminismo liberal ha sido muy importante, la producción teórica hablo, para tratar de poner, digamos, las demandas de las mujeres en clave de condición de desigualdad, si querés llamarlo, por eso se llamaba el feminismo de la igualdad, en relación a los varones. Entonces, las luchas están centradas en el famoso techo de cristal, en el lograr a igual trabajo, igual salario, bueno, en una serie de cuestiones que a veces se profundiza un poquito más, como todo lo que tiene que ver con las lógicas del cuidado, cuestionar las lógicas del cuidado y demás, pero no se propone en lo más mínimo cambiar el sistema, simplemente, digamos, lograr ciertas condiciones equitativas, podríamos decir, en relación a los varones. Y sí, conviven fuertemente. Mira, un ejemplo para mí de convivencia entre un feminismo, a ver, en un posicionamiento liberal de la política puesta en una banca y supuestamente un feminismo fue el caso del discurso de los Penato cuando cerró el debate del aborto. O sea, los Penato parecía la revolucionaria del aborto y sin embargo es una diputada de del partido actualmente gobernante todavía, que ha sido el que produjo el mayor ajuste estructural, junto con Menem, ¿no? Pero el gran ajuste estructural en este país, en estos años, en condiciones muy, muy terribles del capitalismo en estos años. Entonces sí, puede convivir perfectamente, pero por eso también lo que decía Mabel, a mí me parece muy interesante retomarlo y me parece muy interesante tratándose ustedes de gente muy joven y que están en este proceso, es que esto de llamarse feminista se ha transformado en algo relativamente sencillo y fácil, sin mucho cuestionamiento ni quizás sin mucho... Lo cual no está mal, porque es como la demanda de la calle y el interés de estar en algún lugar, de pertenecer y de producir y cambiar algo. Pero bueno, a mí me parece que también, ¿qué quiere decir ser feminista? Es todo un debate y toda una introspección que cada una tiene que hacerlo. Y eso hay que acompañarlo con estudio, con lectura, con debate, con discusión en los grupos, etcétera. Bueno, mi respuesta va a caer de maduro, ¿no? Creo que en la línea que plantea María, el feminismo liberal es un feminismo hegemónico. Es un feminismo hegemónico. Lo viene siendo desde la postdictadura en adelante. Y que va absorbiendo demandas como puede ser, por ejemplo, para nosotras cuando estábamos en la Comisión por el Derecho al Aborto en 1988, 1989, hablar de aborto era como una mala palabra, era imposible. Inclusive dentro de las propias izquierdas que no entendían, decían, bueno, el aborto libre y gratuito y que no pregunten nada más porque era un eslogan.
Entonces, ahora el tema que se aborde, el aborto voluntario, no significa que estén cuestionando el sistema capitalista. Son como dos temas totalmente diferentes. Y me parece que sigue habiendo muchos privilegios y hay pocos cuestionamientos de los propios privilegios. Las clases medias blancas somos sumamente privilegiadas. Las clases medias universitarias, blancas, como estamos acá, somos sumamente privilegiadas. Entonces hay que poner también en discusión colectivamente esos privilegios. Me parece como algo fundamental, importantísimo para la política, poner en discusión los privilegios. Esto me parece que tiene que ser una reflexión colectiva, de la misma manera que yo activo mucho con grupos de reflexión que me invitan de maricas, de varones antipatriarcales, y entonces ahí discutimos sobre el tema de los privilegios. Es muy importante discutir sobre los privilegios, porque no es lo mismo sentirse subordinada y saber que tenés un trabajo, que tenés una casa, que sos propietaria, que nadie te va a cuestionar porque sos heterosexual, que vivir en otros tipos de condiciones. No creo que en ese sentido exista la igualdad. Yo pongo en discusión la noción de igualdad, porque no siempre podemos ser iguales. Te podría decir hasta biológicamente si querés, pero después, en cuanto a las condiciones de clase, en cuanto a las condiciones de racialidad, hay ahí un hiato que es imposible de resolver. Lo podemos quizás poner en discusión en los encuentros, en debates como estamos haciendo ahora, pero lleva una larga reflexión y que no solamente se tiene que dar entre mujeres cis, como se llaman en este momento, ¿no? Con mujeres heterosexuales y también con mujeres lesbianas y bisexuales. Tiene que haber un debate mucho más profundo para saber qué pasa con los privilegios, qué hacemos con esos privilegios y con otros sectores que no tienen ningún tipo de privilegios. Esto me parece que es fundamental. No sé si te respondí. Bueno, ya nos quedaríamos charlando, pero ya se nos agota el tiempo y tenemos que pasar, como les decía, a las presentaciones. Les agradezco a las dos que hayan venido, que hayan dispensado su tiempo con el programa y con todos ellos. Y esperemos que sea el principio de ese largo debate que hay que dar ahora y siempre, para variar. ¡Aborto legal!